días hablaba con alguien y él me decía, ¿realmente qué es un pecado oculto? Me preguntaba él. Me decía, yo creo que yo lleva 17 años en el cristianismo y él me dice, yo creo que yo no he sido completamente libre para llamarme un verdadero cristiano. Yo tengo muchas cosas aún guardadas en mí. Y bueno, estuvimos charlando un buen tiempo. El día viernes el Señor me siguió inquietando a través del tema que trabajamos el día jueves, y yo quiero hablarles precisamente sobre las consecuencias de los pecados ocultos. Amén. Las consecuencias de los pecados ocultos. ¿Quiénes creen que hay pecados ocultos? ¿Cierto? Yo de primero. Pero en esos pecados ocultos, ¿qué sucede? Que tendremos que asumir las consecuencias. Amén. No nos vamos a quedar sin asumir las consecuencias de nuestro pecado. Ahora, los pecados ocultos son una bomba de tiempo en nuestras vidas. Y son una bomba de tiempo porque en algún momento van a explotar. Amén. En algún momento van a explotar. Y estamos viviendo una falsa relación con nuestros pecados ocultos. Estamos viviendo una falsa relación con Dios. Hombre de 17 años en el Evangelio, y aún él se consideraba que no era pleno en su vida cristiana. Por eso, qué importante que podamos trabajar los temas que estamos trabajando. Son supremamente importantes. Ahí hemos visto cosas que realmente uno dice, wow, sí, uy, yo me identifico con él, claro, yo he sido así. Porque a veces nos consideramos grandes padres, proveedores, pero muy poco nutridores emocionales en nuestro hogar. Pero somos grandes proveedores, pero ya creemos que con eso es suficiente, y eso no es así. Hay padres que cometen y que hemos cometido cualquier cantidad de errores, pero la disculpa es: yo nunca he dejado de darles el pan a mis hijos. Nunca podrán decir que han aguantado hambre, pero qué más hambre que su parte emocional está pidiendo a gritos que necesitan de ese padre. Entonces hay que tener mucho cuidado, hermanos, hay que tener mucho cuidado, iglesia, que estos temas que estamos trabajando nos edifican, pero nos sacan de esas lagunas en las que nos encontramos muchos hoy viviendo nuestra vida cristiana. Amén. Entonces, el pecado oculto son aquellas transgresiones a los mandatos de Dios que son desconocidos por muchos, pero conocidos y arraigados en Él. Amén. Desconocidos por muchos, ¿cierto? Hace muchos años, cuando estaba en la finca, había una persona que nunca dijo que él era un adicto a la pornografía. Nunca lo dijo. Nunca, por temor, por pensando que iba a ser juzgado, nunca lo dijo. Su problema era, él era ludópata, ¿cierto? Pero él nunca dijo que tenía problemas mucho más graves sumados a eso, que era la pornografía. Y él decía así: yo me juego todo, pero pues yo no consumo trago, yo no fumo, solo juego. Pero resulta que al término de muchos años
Él hizo su proceso, él logró en una finca, él era un hombre, un ingeniero, vivía en Armenia y al poco tiempo de haber terminado su proceso él me llamó y me dijo: tengo que hacerle una confesión, pastor, hay algo que me domina más y es la pornografía. Entonces, ¿qué pasa? Que si no, hay muchas batallas diarias en nosotros, ¿cierto? Pero si no las llevamos al Señor, tú no vas a descansar, no vamos a descansar. Al contrario, cada día se va incrementando, cada día el pecado va aumentando y cada día todo esto es una bola de nieve que se nos va a salir de las manos y nos va a llevar al borde de la caída. Amén. Y en esto hay un personaje de la Biblia, David, que es hermoso, como el Señor a través de este hombre hoy nos va a mostrar lo que son los pecados ocultos y cuáles son las consecuencias de ellos. Porque el pecado oculto nos limita ¿a qué? A tener una relación con el Señor. Amén. Nos va a limitar. Tú puedes, dice: yo quiero, yo estoy en los servicios, yo estoy en la oración, yo hago mi devocional, pero seguimos limitados para tener una verdadera relación con el Señor. Amén. Vamos al Salmo 32, 3 en adelante. Dice, mira lo que escribió David: mientras guardé silencio, ¿qué? Mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir de todo el día. Mi fuerza se fue debilitando como al calor del verano, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Y en esto tenemos que ver varios aspectos que son supremamente importantes. Veamos el 3, miremos el 3 nuevamente, si quieren me lo dejas aquí un momento. Mientras guardé silencio, ¿qué pasa? Consumiendo por mi gemir de todo el día. Ahora, hay algo que muchas veces el pecado, no siempre, pero el pecado nos va a llevar a tener enfermedades, no solamente del alma, sino enfermedades físicas. El estar tú pensando, te debilitas, y el estar todos los días tomando las mismas acciones calladamente va a traer ¿qué? Va a traer que tu parte física se debilite. ¿Qué decía aquí David? Por mi gemir de todo el día. O sea, él sabía lo que estaba pasando, ¿cierto? Él sabía lo que estaba sucediendo, él sabía cuáles eran sus pecados, sus comportamientos y su conducta. Pero aún todavía, ¿qué pasa? Él no se había arrepentido completamente de ello. Y mira lo que pasó con el pecado. La historia se repite con el pecado de David. ¿Qué sucedió cuando adulteró con Betsabé? Él tuvo una relación escondida más o menos de unos 2 años. Pero ese pecado, ¿cuál fue la consecuencia en sus hijos? Amón tuvo relaciones con su hermano, ¿cierto? Absalón, ¿qué hizo? Se acostó en público con todas las concubinas de David. Mira el pecado sexual. El pecado sexual es de lo más complicado que puede haber en el ser humano y sobre todo en nosotros como cristianos. Un pastor hace años atrás cayó en
esa desgracia del adulterio y acabó con una iglesia próspera, acabó con una familia, acabó con su hogar, su esposa, y levantarse, ahí va, pero le ha costado mucho trabajo, a pesar de que él confesó su pecado delante de toda la congregación. Y sin embargo, ha sido muy difícil que vuelva a ver la prosperidad que tuvo, la consecuencia. Y aquí este hombre, ¿qué pasó? Amón violó a Tamar, que era su hermana. Absalón se acostó con todas las concubinas en público, pero además, ¿qué hizo Absalón? Mató a su hermana. Lo que David no hizo, Absalón lo hizo. Pero fue la manera como esa atadura generacional, mira todo el contenido tan fuerte y todo lo que produjo en la vida de David. Pero ¿qué dice? Mientras callé, se envejecieron, mientras guardé silencio, mientras callé, mis huesos se fueron consumiendo. Se sentía mal, estaba, su cuerpo realmente se sentía mal por todos los errores, por todos los pecados cometidos. Y dentro de eso, acuérdense que él también hizo un censo, ¿cierto? Que Dios no le había dicho que hiciera, y ahí murió mucha gente también. Entonces, a veces conservamos el pecado del orgullo, de la inmoralidad sexual. Hay personas que a veces son demasiado lujuriosas en la manera como miran a la mujer, pero ellos creen que, y antes se ríen, no, es que está en la creación y hay que admirarlo. Listo, ¿con qué ojos la estás admirando? Amén. Porque la palabra es clara, que aquel que mira con malicia ya ha codiciado y ha pecado en su mente. Amén. Esto es delicado, no crean, muy delicado. Ahora, llevémoslo a lo que muchos de nosotros como padres estamos viviendo, precisamente por esos pecados ocultos, donde no hemos podido hacer nuestro trabajo que tenemos que hacer. Amén. Y esto, el pecado, recuerden que va engendrando más pecado, porque como no le hemos puesto un límite al pecado, se ha convertido en un hábito de nosotros, y el pecado cada vez va engendrando más pecado. Amén. ¿Qué pasó con David siendo rey? En un tiempo de ocio, adulteró. Él era el rey, dijo, uy, tráigame esa que está allá en el balcón. ¿Qué había orgullo? ¿Qué había en el corazón de este hombre? Inmoralidad sexual. ¿Qué había en su corazón? Lujuria. Y pecó. A veces la gente dice, yo miro, pero pornografía, muy poco. Pero la lujuria es un acto que lleva a las personas a ser contumaces en su parte sexual y terminan en la pornografía. La pornografía no puede ser independiente a toda la lujuria que el ser humano tiene. Amén. Entonces, este hombre, la infidelidad en el matrimonio, yo pienso que es lo más complicado. Los abortos en el secreto, ¿cierto? La infidelidad conyugal en el matrimonio, las relaciones prematrimoniales. Vamos a ver cómo nos entendemos sexualmente, y si no nos entendemos, pero no nos casamos, vamos a vivir. Entendámonos sexualmente y ahí sí miramos a ver qué hacemos, cómo organizamos nuestro vida. Ojo a eso. Pecados ocultos que más adelante tendrán y tendremos que asumir las consecuencias, porque esto afecta nuestra
claro ahí? No, tenaz ese tema, ¿no? Es difícil, ¿cierto? Ahora, ¿cuáles son las consecuencias del pecado oculto? Hebreos 4:13. ¿Qué dice Hebreos 4:13? Ninguna cosa creada escapa, ¿qué? A la vista de Dios. Todo está al descubierto, expuesto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas. En el culto se hacen muchas cosas y podemos disfrutar muchas cosas, pero ¿sabes qué? Nada, iglesia, escapa a la vista de Dios. Y eso es el temor que tenemos que tener, iglesia. Nada. Y tarde o temprano, cuando yo estaba chiquitico, había una propaganda que decía, tarde o temprano su radio será un Philips, ¿cierto? Ok, tarde o temprano, hermanos, tendremos que pagar y asumir las consecuencias de nuestro pecado. No nos vamos a quedar sin asumirlas. Créanme, ¿qué pasó con David siendo el rey, siendo el escogido de Dios, siendo el elegido, que tuvo un corazón conforme al corazón del Señor? ¿Qué pasó? No escapó de las consecuencias. Amén. Esto no es locura, esto es una verdad. Amén. Entonces, cuando escondemos pecados y no los atacamos, caeremos en la trampa de pensar que todo va bien. No ha pasado nada. Mi esposa no le dio cuenta. ¿Cierto? Cuando escondemos pecados y no los atacamos, podemos caer en la trampa de pensar que todo está bien, pero nada que escapa de la vista de Dios, ¿cierto? Nada. Y mire esto, y que todo está bien, y cuando no tomamos decisiones radicales de abandonar el pecado, estamos al borde de la mayor caída en nuestras vidas. Ahora, entendamos esto, iglesia, que el problema no solamente es tuyo, tú tienes una familia a tu lado. ¿Quién tendrá que asumir las consecuencias de ese pecado? Porque ¿qué dice la palabra de Dios? Que el que encubre sus pecados no prosperará. Eso dice la palabra de Dios en Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prospera, pero el que los confiesa, ¿qué pasa? Se aparta y hallará misericordia. Y lo que necesitamos es eso, iglesia, hallar esa misericordia del Señor. Amén. Hallar esa misericordia del Señor. Aquí, ¿qué pasa? Que la Biblia realmente, la palabra de Dios, es muy clara en esto. ¿Qué pasó? ¿Qué le afectó a David? Su vida espiritual, su vida emocional. Mira lo que nos dice el Salmo 51, 11, 12. Mira, no me eches, mira esto, no me eches de delante de ti. Mira, él sabía y tenía claro que su reinado se debía a la presencia del Espíritu Santo de Dios en su vida. Imagínense nosotros que hemos recibido, en el momento en que confesamos al Señor como el Señor de nuestras vidas, ¿cuáles son las armas? Recibir al Espíritu Santo de Dios. Y a veces no nos interesa eso, apagar el fuego del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. David lo tenía claro, David reconoció su pecado, pero ¿sabes qué le dijo? Señor, lo reconozco, pero por favor, no quites de mí tu Santo Espíritu, porque es el que me está llevando a reconocer mi pecado. Amén. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme, mira cómo se encontraba afectado este hombre, física, emocional y espiritualmente.
Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Y lo que tenemos que entender, iglesia, es que todo esto tiene un solo contenido, lo que hemos visto. ¿Y sabes qué es? La vida eterna. Tú y yo no tenemos mayor regalo que la vida eterna y poder compartir esa eternidad con Cristo. No hay más. Y en eso es que tenemos que pensar. Aquí este hombre estaba muy debilitado, ¿cierto? Este hombre afectado demasiado, había afectado todo este pecado en su vida espiritual. Este hombre fue quebrantado, y quiero que entendamos que muchas veces el clamor por nuestro pecado, si no nos apartamos de él, el Señor va a cerrar sus oídos. Amén. Va a cerrar sus oídos, y ya lo vamos a ver ahora más adelante. La salud física del rey estaba muy afectada, la salud emocional del rey estaba muy afectada. Miremos el Salmo 38, 3, 6. Dice: por causa de tu indignación. ¿Qué dice? No todos los pecados, no todas las enfermedades, entiéndame, es ahora por causa. Uy, ya me dijeron que todo el dolor aquí, entonces ¿será que estoy pecando? No todos, iglesia, no todos, pero sí gran parte. ¿Qué pasa? Dice: nada sano en mi cuerpo. ¿Por qué? Por causa de mi pecado. ¿Está siendo claro a mí? Tenía molestias, tenía enfermedades, él era el rey, él era un guerrero, pero el pecado lo tenía, ¿qué? Inhabilitado. Amén, iglesia. Mis huesos no hallan descanso. Esto es interesante, esto es hermoso. Mis maldades me abruman. ¿Qué pasa? Son una carga demasiado pesada. Imagínense la persona que ha sido infiel y que llega a su casa en la noche tranquilamente a saludar a su familia, a compartir con su esposa, con sus hijos, después de que cometió ese pecado. Tremendo, ¿no? Y a decirle que les ama. Tremendo. Iglesia, esto es al descubierto. El Señor hoy nos está quitando los velos que muchos posiblemente podemos tener. ¿Amén? Mis maldades me abruman por causa de mí, vea, de mi insensatez, mis llagas hieren y supuran. Mira el 6. Estoy agobiado del todo, abatido, todo el día. ¿Qué pasa? Andaba este hombre en una situación muy difícil, muy complicada, porque le abrió paso David a que el enemigo se metiera en sus pensamientos, ¿cierto? Que llevara enfermedades, y este hombre con todo este tema, su salud, el haberle fallado a Dios, el hombre estaba pasando por momentos supremamente complicados, de angustia, de dificultad, de la separación con el Señor. Amén. De la separación con el Señor. Ahora, su salud emocional, el 4, miremos, volvamos al 4, mira cómo estaba siendo afectado en su salud. Mis maldades me abruman y son una carga demasiado pesada. Estaba siendo afectado. David no encontraba la paz, David no encontraba cómo realmente poder mantenerse en pie en una relación viva con el Señor. ¿Por qué? Porque la angustia en su corazón, la enfermedad que él tenía en ese momento que estaba padeciendo, cada vez lo llevaba a que se agravara más su situación, y que en su momento queriendo, por eso dice: no aparte de mí su Santo Espíritu. A pesar de eso, él no podía volver
a relacionarse y a conectarse con el Señor. Amén. Mira el 6, lo que nos dice el 6, por favor. Dice: estoy agobiado, del todo abatido, y todo el día ando acongojado. ¿Y sabes todo esto cómo afecta nuestra relación con el Señor? Lo primero que vamos es a sentir mucho temor y vamos a sentir muchas inseguridades. El saber que le hemos fallado al Señor realmente es muy fuerte. Ahora, entendamos que el Señor es misericordioso, el Señor nos va a perdonar, el Señor nos ama, pero tenemos que pasar por un proceso de formación. Amén. De formación. Y en ese proceso de formación nos van a doler muchas áreas de nuestra vida. Amén. Lo segundo es que una conciencia intranquila nos va a estar acusando todos los días de los pecados cometidos. Amén. Mire lo que hizo, mire usted cristiano, mire usted que se cree un esposo, mire usted que se cree un padre, mire usted que se cree un hijo, mire. Nos va a estar acusando. Amén. Y esto produce un desgaste físico, un desgaste mental, un desgaste espiritual, que cada vez, si no reaccionamos rápidamente, nos va a ir alejando de una relación con el Señor. Amén. Así es de que, iglesia, pongámosle cuidado a todo esto, que este es un tema que realmente es difícil, complicado de predicar, pero hay que predicar. Amén. ¿Y qué pasa con el pecado oculto? Hace que Dios deje de escucharlo. Mire lo que dice el Salmo 66, 18. Si en mi corazón hubiera yo abrigado maldad, ¿qué dices David después de que fue restaurado, después de que el Señor le perdonó, después de que se arrepintió? Ya vamos a ver eso. ¿Qué dice? El Señor no me habría escuchado. Él luchó por mantener esa relación con el Señor. Él luchó por volverse al Señor. A pesar de todo lo que estuvo viviendo, física, emocional, mental y espiritualmente. ¿Sabes qué dice él al final? Si yo hubiera aplicado una maldad, si no me hubiera vuelto al Señor de la manera en que lo hice, el Señor, ¿qué pasa? No me hubiera escuchado su voz. Y esto nos sucede muchas veces. Y es que nos preguntamos: pero Dios, ¿por qué no me responde? ¿Pero cuánto tiempo llevo orando? Pero el Señor le escucha a otros y no me escucha a mí. Y esta es una respuesta aquí de lo que David habla, y es que el Señor va a cerrar sus oídos cuando estamos disfrutando del pecado. Disfrutando del pecado. Conozco muchas personas que son casadas y que viven en un estado muy tremendo, su mente consumida por la pornografía, y sin embargo tienen un hogar. Entonces, eso produce ¿qué? Cansancio físico, mental, y esto al final no va a permitir que nuestras oraciones, realmente, si no nos arrepentimos de nuestro pecado, que el Señor que podamos disfrutar de una verdadera relación con el Señor. Lo segundo es que el pecado oculto llevará dolor no solamente a quien lo disfruta, a quien lo tiene oculto y guardado, sino a los que nos rodean. Y en esto hay una historia muy interesante. Los invito, pues por tiempo no lo vamos a hacer, pero los invito a que cuando tengas tiempo y después de darle vueltas a esta enseñanza, lo puedan leer. Y es la historia de Acán. Está en Josué 7:1. Dice: sin embargo, los israelitas, ¿qué pasó? Se les había dado la orden
de que podían tomar algunas cosas en la conquista de Jericó, que podían tomar algunas cosas, pero para ofrecerlas más adelante en sacrificio al Señor. Pero ¿qué pasó acá? Los israelitas desobedecieron al Señor, conservando lo que el Señor había decidido que fuera destinado a destrucción. Pues Acán, hijo de Carmí, nieto de Sabdí y bisnieto de Sera, guardó para sí parte del botín que Dios había destinado al exterminio. ¿Y sabes qué? ¿Qué pasa aquí? Guardó para sí este hombre de la tribu de Judá y provocó que la ira del Señor contra los israelitas. Sigamos con esta historia. Mira lo que dice el 16:21. Al día siguiente, muy de madrugada, Josué mandó llamar una por una las tribus de Israel y la suerte cayó sobre Judá. ¿Sí ves? No hay nada oculto para el Señor. Acá pudo haber dicho, ya tengo el botín, lo voy a disfrutar. Pero preciso, Josué empezó por donde estaba el pecado. Amén. Dice, todos los clanes de Judá se acercaron y la suerte cayó sobre el clan de Sera. Del clan de Sera la suerte cayó sobre la familia de Sabdí. Josué entonces hizo pasar a cada uno de los varones de la familia de Sabdí y la suerte cayó sobre Acán, hijo de Carmí, nieto de Sabdí y bisnieto de Sera. Entonces Josué lo interpeló: hijo mío, honra y alaba al Señor Dios de Israel. Cuéntame lo que has hecho, no me ocultes nada. Acán le replicó: es cierto que he pecado contra el Señor Dios de Israel. Esta es mi falta. Vi en el botín un hermoso manto de Babilonia, 200 monedas de plata y una barra de oro de medio kilo. Me deslumbraron y me apropié de ellos. Entonces los escondí en un hoyo que cavé en medio de mi carpa. La plata está también allí debajo de todo. Mira lo que hizo este hombre. Ahora, ¿qué pasó aquí? ¿Qué había en el corazón de Acán? Codicia, avaricia. Ese era su pecado, ¿cierto? Posiblemente al esconderlo su familia ni se dio cuenta de lo que había pasado. Porque ¿qué hizo él? Cavar un hoyo y esconderlo. Y al hacerlo tuvo que haberlo hecho de una manera en que pues realmente nadie le estuviese viendo. Pero ¿qué pasó con ese pecado? Que las consecuencias llegaron a su familia. Amén. Mira lo que dice Josué 7:24 al 26. Y Josué y todos los israelitas tomaron a Acán. Lean esa historia, que es bien, y hay cosas muy importantes ahí. Y Josué y todos los israelitas tomaron a Acán, bisnieto de Sera, y lo llevaron al valle de Acor junto con la plata, el manto y el oro. También llevaron a sus hijos, sus hijas, el ganado, su carpa y todas sus posesiones. Y cuando llegaron al valle de Acor, Josué exclamó: ¿por qué has traído esta desgracia sobre nosotros? Que el Señor haga caer sobre ti esa misma desgracia. Entonces todos los israelitas apedrearon a Acán y a los suyos y los quemaron. Luego colocaron sobre ellos un gran montón de piedras que sigue en pie hasta el día de hoy. Por eso aquel lugar se llama Valle de Acor. Así aplacó el Señor su ardor y su ira. La familia era responsable de ese pecado oculto de Acán. ¿Cierto que no? Pero su familia sufrió las consecuencias de él. ¿Cuántos de nosotros, nuestras familias, están sufriendo las consecuencias de tu pecado y de mi pecado?
tarde o temprano quedará tu pecado, mi pecado descubierto, y asumiremos las consecuencias. Lo tercero es que algunos pecados ocultos, mira esto, algunos pecados ocultos pueden aparecer en áreas diferentes en el cual se encuentran los comportamientos que guardan. ¿Me explico en eso? Si su pecado fue sexual, pues posiblemente, y lo veíamos el jueves, posiblemente esto puede llevar una cadena tremenda de maldición dentro de las generaciones, y nuestros hijos pueden terminar siendo promiscuos en su parte sexual, ¿cierto? Pero hay áreas diferentes en la cual el Señor va a controlar, porque tú puedes hoy confesar tu pecado en la sexualidad, pero desplazarte a otro pecado. Dios es integral, amén. Dios es integral, Él no va a dejar cabos sueltos como lo hacemos nosotros. Él es integral. Y entonces el Señor va a hacer que todo lo que hemos sembrado a través de todo lo que hicimos, el Señor va a hacer que lo que hemos sembrado lo cosechemos. Amén. No nos vamos a escapar de eso. Lo segundo es que cosecharemos en temporadas diferentes a las que hemos cometido el pecado. ¿Y por qué? Porque creemos que ya nada va a pasar, y lo más tremendo de todo esto es que creemos que nos salimos con la nuestra y que nuestro pecado ya no tiene consecuencias. Pero sabes que tú puedes estar muy fresco, seguir haciendo muchas cosas que van en contravía de tu relación con el Señor y decir, hey, no pasa nada. Pero sí va a pasar. ¿Sabes por qué? Porque el Señor te va a llamar a cuentas. Hoy, mañana, algún día te va a llamar a cuentas. Amén. Porque el Señor ha depositado en ti y en mí una mayordomía a través de un hogar, a través de unos hijos, a través de una economía. Y el Señor te va a llamar a cuentas. Amén. Pueda que siga pasando el tiempo y tú digas, esa predicación del 9 de octubre, eso no, ese Señor yo no sé dónde la sacó, pero que va a llegar, va a llegar. Amén. Y lo otro es que siempre cosechamos, hay que pedirle al Señor que nuestra siembra, que nuestra cosecha no sea más grande que la siembra. Hay que pedirle eso al Señor, porque tendremos que recogerla, pero ojalá esa cosecha no sea más grande de lo que hemos sembrado. Tú siembras un trigo hoy y en pocos días vas a recoger el mismo grano. No, vas a recoger más, ¿cierto que sí? Vas a recoger más. Entonces, ¿qué hemos sembrado mal? ¿Qué hemos hecho mal? ¿Qué hemos ocultado hasta el día de hoy? Que creemos que no vamos a tener que asumir las consecuencias de esos pecados que estamos guardando. Y entonces concluyo con algo. Y es cómo podemos alcanzar la victoria sobre los pecados ocultos. Salmo 51, 3, 4. Lo primero que tenemos que hacer es reconocer nuestro pecado y confesar. ¿Qué hizo este hombre? ¿Recuerdan cómo se encontraba David? Estaba pasando unas batallas tremendas y unas luchas difíciles en su salud, todo lo que sucedió con sus hijos, todo lo que pasó con el adulterio con Betsabé, se convirtió en un asesino, en fin, ¿sabes qué? Él al final se vuelve al Señor, porque ¿qué le dijo al Señor? Señor, haz conmigo todo lo que quieras, pero no aparte de mí tu Santo Espíritu. Y en los últimos tiempos, recuerden que en la gran tribulación no tendremos
la presencia del Espíritu Santo de Dios. Yo reconozco mis transgresiones, siempre tengo presente que ahora sí estaba reconociendo, ahora sí estaba diciendo, hey Señor, sí, claro, yo le he fallado demasiado, Señor. Por eso es que este hombre, si ustedes leen el Salmo 51, aquí vamos a encontrar poderosas enseñanzas que nos van a formar, pero también la manera como tenemos que arrepentirnos de nuestro pecado. Esto es interesante. Yo reconozco mis transgresiones, siempre tengo. Si mi área difícil es tal, siempre tengo que tenerla presente para no ser atacado y caer en ella. Porque el enemigo siempre va a llegar allá, siempre va a atacar allá, siempre nos va a atacar, sea cual sea. Si es tu orgullo, si es tu vanidad, si es el amor al dinero, la avaricia, la codicia, todo esto el enemigo siempre nos va a atacar por él. Siempre hay que tener presente nuestro pecado. Contra ti, mira esto tan hermoso, contra ti he pecado, solo contra ti, y he hecho lo que es malo ante tus ojos, un verdadero y un genuino arrepentimiento. Y el que dice, Señor, me estoy arrepintiendo, ¿y por qué me pasó todo lo que me pasó? No, él dice, tu sentencia es justa y tu juicio irreprochable. Y sabes que eso es, aquí es donde él, ¿cierto? A pesar de todo lo que hizo, él estaba recogiendo una cosecha menor a su siembra. Amén, menor. Y ustedes dirán, uy, pero se mató, pero el pecado que él cometió, matar a un hombre inocente por cubrir su pecado de adulterio, eso es más que suficiente a los ojos del Señor. Pero ¿sabe qué? Él dice, todo lo que me ha pasado, Señor, es justo y tu juicio será irreprochable en mi vida. Amén. Porque Él alcanzó la victoria sobre su pecado al confesarlo y al reconocer que realmente había fallado. Y entonces, si tú reconoces, estás poniendo en observación y estás dando un discernimiento a las áreas complicadas y difíciles de tu vida. Amén. Eso es, creo yo, lo entiendo así y se los transmito a ustedes, que es el reconocer y es el poder llegar a un verdadero arrepentimiento. ¿Qué es lo siguiente de confesar el pecado? Cuando lo confesamos, ¿qué pasa? Que lo estamos desechando, lo estamos rechazando, porque lo tenemos identificado y no nos vamos a dejar dominar. Amén. Amén, amén, iglesia. Amén. Es así, ¿cierto? Y entonces, en el versículo, en Mateo 18, 19, 20, no creo que te lo haya dado Mateo, pero mira una cosa que necesitamos. Solos no lo vamos a hacer. Obviamente que lo tenemos que hacer de la mano del Señor. Obviamente que Él es el que nos va a dar nuevas fuerzas, Él es el que nos va a dar nuevo ánimo, Él es el que va a cambiar nuestro lamento en baile, Él es el que va a hacer su obra, pero requiere apoyo, requiere ayuda. Y muchas veces nos quedamos callados ante las situaciones que estamos viviendo y nos da temor de pedir oración por áreas y conductas y comportamientos que afectan nuestra vida, que afectan nuestra salud espiritual y que afectan a los nuestros. Mira lo que dice Mateo 18, 19 al 20. Dice, además le digo que si dos de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, les será concedida por mi Padre que está en el cielo. Porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Amén. Es importante entender
que a Dios no podemos esconderle absolutamente nada, pero que si clamamos, que si intercedemos, que si pedimos oración, que si pedimos apoyo, mucho más rápido, va a ser mucho más fácil y menos complejo el que podamos despojarnos de aquellos pecados que aún todavía nos están dominando. Es una fuerza interior muy fuerte que nos lleva al pecado. Amén, que nos lleva al pecado. Y entonces Dios nos llama a vivir una vida santa. Por eso dijo que era importante que nos dejaba a su Espíritu Santo. ¿Cuál es nuestra relación con el Espíritu Santo? Cuando el Espíritu Santo te habla y te dice que no hagas eso, cuando el Espíritu Santo nos habla de tener ese dominio propio y ese equilibrio en nuestras emociones, pero nosotros no le escuchamos, porque creemos que nada va a pasar. Creemos que han pasado muchos años de nuestros pecados que aún siguen ocultos y que eso ya terminamos nuestra vida y nuestra carrera así. Claro, Dios sana, Dios restaura, Dios libera, Dios transforma, desde luego que sí, pero necesitamos ser muy ágiles en nuestra vida espiritual y decirle al Señor: Señor, estas son mis áreas, estos son mis comportamientos, estas son mis conductas, solo no lo voy a lograr, solo no lo voy a lograr, necesito de ti, necesito de tu ayuda. La única manera de salir adelante es confesando nuestro pecado y arrepintiéndonos realmente de ello. Y pedir que oración, porque donde estamos reunidos, dos o más en el nombre del Señor, allí está Él. Y por eso esos tiempos de oración, los días martes, los días jueves. Si no quiere que esto salga a comentario en una oración, o de pronto que no salga esto en los grupos que estamos trabajando de sanidad interior, pues llamen a la familia Rojas y díganle: mire, oren por esto, por mí, ayúdenme, por favor, ayúdenme a orar. Porque si no sacamos, si no soltamos lo que durante tantos años se volvió en nosotros una atadura, se volvió en nosotros una fortaleza, difícilmente nos vamos a desprender de aquellas cosas que aún duelen, porque tenemos una relación con el Señor, pero traen satisfacción a nuestra carne. Amén. Mira lo que dice, y terminamos con ello, Efesios 6, 12. Efesios 6 al 12. Dice: porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Mira que la batalla es fuerte, la batalla es dura. El enemigo no se va a cansar de estarnos atacando, no se va a cansar, pero entendamos que Dios